Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Tu presentación, estimado Eduardo. Muchas gracias, Manuel. Te agradezco muchísimo por la invitación. Un saludo para toda tu audiencia, televidentes. Gracias por la oportunidad para compartir esta experiencia. Como tú bien has dicho, que Quellaveco es un proyecto de la talla megaproyectos. Es una inversión que se ha realizado en la región Moquegua, que alcanza los 5.500 millones de dólares. Y un proyecto que ahora ya es una realidad. Ya estamos hablando de la operación Quellaveco. Hoy día ya es una realidad. Y sobre la base de un esquema y una estrategia de inversión de negocio que presenta un proyecto de primera línea, con una industria moderna, con una industria automatizada, digitalizada. Y este enfoque que Anglo American ha dado para no solo diseñar el proyecto en la parte técnica, sino, creo yo, fundamentalmente en su relación con sus grupos de interés. En términos económicos, el proyecto, la operación Quellaveco va a incrementar sustancialmente la producción de cobre en el país. Estamos hablando de casi un 10% adicional de producción de cobre en el país. Comprenderán todos ustedes que esto incrementará los ingresos al fisco, a la región, y por supuesto permitirá el desarrollo de la región Moquegua. Y en esa línea quisiera yo resaltar el hecho de que un proyecto ya para entrar en operación, como es ahora el proyecto Quellaveco, también genera una reactivación económica. Pero este proyecto no nació hace un año, hace 2, hace 3 o hace 4 que inició la construcción. La relación y el desarrollo de este proyecto tiene más de 30 años, ¿no? Es un proyecto que comenzó a conectarse con la realidad del país, con la realidad de la región, hace muchísimos años, y esto fue formando y tejiendo un relacionamiento importante con toda la zona de influencia del proyecto. Es así que el proyecto ha sufrido varias modificaciones en el camino desde el año 1992 que entró el proyecto en manos de Anglo American. Nuestro primer estudio de impacto ambiental estuvo por allá en el año 2000 y este ha sufrido modificaciones en su concepto porque entendimos que unas mejoras en el proyecto podían generar mayor valor a las partes que estaban involucradas. No solamente la empresa como tal, sino también la sociedad civil y las instituciones en la región. En ese aspecto, permíteme, me gustaría que nos dijeras el punto más importante que yo recuerdo es el relacionado al manejo del agua y lo del río Asana, que además tiene otros alcances, pero no quiero entrar en el detalle, sino si me permites hacerte esta Pero por supuesto, pregunta. Manuel, yo creo, gracias por la pregunta. El tema del agua fue el tema fundamental en este relacionamiento. Y decía yo que el primer estudio de impacto ambiental en el año 2000 tenía un esquema de agua distinto, un esquema que utilizaba el agua subterránea, producto de algunas preocupaciones y preguntas relacionadas con qué iba a pasar con el agua subterránea. El proyecto comenzó a investigar de otras alternativas que pudieran ubicarse en el área. Hubo estudios en el año 2000 hasta el 2008, y es así que se hace una modificación en el 2008 para tomar agua superficial. En el río Asana, el río que tú mencionas, Manuel, es un río que pasa justamente por en medio de lo que es el yacimiento de cobre. Por lo tanto, la preocupación de la población estaba también en cómo es que no se va a afectar la calidad ni la cantidad del agua que pasa por el río Asana. Y es así que el proyecto fue diseñado para desviar el río Asana con una infraestructura que implica una barrera de desvío, un túnel de 8 kilómetros y la entrega de agua bypaseando, digamos, haciendo un bypass, una circunvalación, si queremos llamar, alrededor de toda la operación minera, con la finalidad de evitar que el agua del río Asana sea tomada para la operación
o sea impactada por las actividades mineras, ¿no? Entonces, ese fue un tema crucial durante un proceso también de la mesa de diálogo que se llevó entre el año 2011 y 2012. Pero no solamente fue el río Sana, sino también de dónde íbamos a sacar nosotros el agua para la operación de la mina. Y esa agua para la operación de la mina nosotros la hemos planteado durante la mesa de diálogo y así fue discutida, y producto de ese trabajo en la mesa de diálogo se tomó la decisión de incrementar el tamaño de la presa que nosotros íbamos a construir para la operación de la mina. Inicialmente teníamos una presa que iba a almacenar 28 millones de metros cúbicos y esta fue incrementada a 60 millones de metros cúbicos con la finalidad de capturar las aguas de exceso que se producen en todos los periodos de lluvia, sobre todo en los periodos de años muy húmedos, y nos permitía, y nos va a permitir, y es más, ya está construida y ya tiene el agua de aguas de exceso, nos permite administrar estas aguas de exceso que se van rumbo al mar todos los años, ¿no? La cuenca produce alrededor, en cifras muy globales, en promedio, la cuenca produce 900 millones de metros cúbicos anualmente, de los cuales se utilizan alrededor de 300, eso quiere decir que hay un excedente todos los años que discurre hacia el mar de alrededor de 500 millones de metros cúbicos. Lo que va a hacer Quellaveco es, con esta presa de 60 millones de metros cúbicos, tomar 4 solamente para la operación de Quellaveco todos los años, y el resto del agua que vamos a tener en la presa Vizcachas va a servir para entregar agua a la población, a la agricultura, tanto de la región Moquegua como del Valle del Tambo. Con esto, quiero aquí resaltar que este es un proceso de evaluación que se desarrolló en todas las negociaciones de esa mesa del diálogo que se llevó a cabo en 18 meses, entre el 2011 y 2012, pero que también tuvo un proceso técnico y normativo ante la autoridad, ¿no? Que nos permitió, primero, sustentar que había esa disponibilidad, luego presentar cuál iba a ser la infraestructura que íbamos a poder utilizar para beneficiar a la región, a la población, a la agricultura a partir de esta administración de las aguas de exceso, y recién después de haber sustentado todo eso pudo autorizarse la construcción de estas obras, ¿no? Estamos hablando desde el año 2008 hasta el año hoy 2022, que ha sido todo un proceso largo para poder poner en funcionamiento este sistema. El hecho de tener el esquema hídrico como un ejemplo de sostenibilidad para el caso de Quellaveco, lo resalto así, porque es un esquema de valor compartido, es un esquema que busca entrega de agua para la ampliación de la frontera agrícola y entrega de agua también para mantener, por supuesto, el recurso hídrico en la cuenca, tanto el tambo como el agua que va para la ampliación de la frontera agrícola. Entonces, y ya la palabra tambo nos dice un mensaje para Arequipa, que todavía no resuelve todos sus problemas y postergando las posibilidades que se tienen, ¿no? Ese es un aspecto que yo he subrayado ya desde el momento, en la mesa misma y después, porque muchas personas piensan que todavía por muy modernos que sean los manejos empresariales de la industria minera, todavía la consideran como una especie de enclave, y no es así, ¿no? Porque el enclave es aquello que es casi autárquico, mientras que aquí la actividad minera es como una palanca que genera eslabones antes, durante y hasta el cierre de la mina, ¿no? Sí, es fundamental el punto que tú señalas, Manuel, porque lo que se ha buscado en el desarrollo del proyecto Quellaveco es justamente asegurar que no hay unos impactos negativos, pero también buscando las sinergias, las posibilidades de oportunidades para crecer de una forma conjunta. Y esto me lleva a comentar que el proyecto no podría haber llegado a su conclusión, como en estos momentos ya está en los inicios de las operaciones, sin que la empresa no tenga un propósito. Y el propósito de Anglo American en el mundo es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y reimaginarla en el sentido de qué es lo que podemos hacer para tener una minería
que gatille el crecimiento y el bienestar en las zonas donde nosotros estamos haciendo la actividad. Eso nos lleva a soluciones como la del esquema de abastecimiento hídrico, donde es un esquema que posibilita el crecimiento de la frontera agrícola en la región Moquegua, y además también el hecho de tener el monitoreo ambiental participativo implementado desde el 2012 nos permite también que haya una vigilancia permanente de lo que nosotros estamos haciendo. Creo que abrir las puertas como parte de nuestros valores, de la transparencia y ser muy responsables en la información y en el trabajo que realizamos, nos lleva a un escenario donde permanentemente compartimos la información con la comunidad y los grupos de interés. Hay un comité de monitoreo de los acuerdos de la mesa de diálogo que viene operando ya desde el año 2012, desde el momento en que se cerró, y esto ha permitido que tengamos información para la sociedad civil, para las autoridades regionales, para las autoridades provinciales, distritales, de todo lo que venimos haciendo. Y esto formó también subgrupos de trabajo. En la etapa de construcción comprenderás que hemos necesitado casi 29.000 trabajadores para construir Quellaveco, y de los cuales aproximadamente un 35% ha sido personal de la región Moquegua. Y esto lo resalto porque se consiguió a través de los grupos de trabajo de este comité. Nosotros tuvimos grupos de trabajo para asegurar oportunidades para la región en cuestión de mano de obra, y también en poder dar oportunidades al empresariado moqueguano, ¿no? Así es. Y una cosa que me gustaría acotar, pidiéndote disculpas de que creo que te hice salir un poquito de lo que tú estabas explicando cuando introduje lo del agua, y ahora solamente quiero acotar, si te merece algún comentario lo haces, y si no retomas tu perspectiva. Y es que esa mesa tuvo 32 personas. Y 32 personas que representaban distintos grupos de interés, distintos sectores. Y en esa mesa se trabajó, como tú lo estás diciendo, con mucha información seria y con mucha paciencia, para que todo el mundo se respetara y para que incluso el que estaba en desacuerdo, si se retiraba, tenía su asiento libre para volver a la mesa y regresar. Inclusive algunos que estuvieron en contra, después vinieron a Lima, y en Lima se manifestaron a favor del proyecto. Es un excelente punto, Manuel. Esto me lleva estoy completamente convencido de lo que tú estás mencionando. También forma parte de lo que ha sido el desarrollo del proyecto Quellaveco y de la forma como Anglo American ha mirado el desarrollo del proyecto Anglo American. Un punto fundamental es poder escuchar las preocupaciones que se dieron en esta, como tú bien has dicho, más de 32 personas participando de diferentes instituciones, tanto nacionales, regionales, locales, distritales, sociedad civil, juntas de usuarios, etcétera. Y esto llevó a que se pudiera trabajar los 3 puntos más fundamentales para el desarrollo del proyecto, ¿no? Uno, el que ya hemos comentado largamente, que es el tema del agua. El segundo, el vinculado al medio ambiente. El medio ambiente, cómo vamos a cuidar el medio ambiente y cómo vamos a proteger el medio ambiente y a tener un impacto neto positivo en el medio ambiente. Nosotros buscamos ser, repito, neto positivo en medio ambiente. Quiere decir que cualquier actividad que nosotros hagamos podamos compensar de tal manera de que el balance sea positivo hacia el medio ambiente. Y este es un punto que mucha gente no comprende en el caso de la minería moderna. No lo comprende. Y tienen más bien un discurso que parece generalizar de la mala minería antigua o de la minería ilegal o informal. Entonces, ese es un punto muy importante el que estás señalando. Yo creo que el hecho de tener un monitoreo ambiental participativo desde hace 9 años, que está desarrollando campañas en época húmeda, en época seca, que antes de empezar a mover una sola piedra en el proyecto Quellaveco, hizo una validación de la línea base ambiental, es decir, tomar la fotografía de cómo estaba todo y validarla antes de empezar la construcción del proyecto. Eso fue fundamental porque después, durante los 4 años de construcción, empezó en agosto del 2018, ahora en el 2022, durante los 4 años
de construcción del proyecto se han venido dando estos monitoreos. Entonces, ese segundo tema de preocupación de la región fue abordado durante la mesa, pero también tuvo su continuidad a partir de estos monitoreos ambientales participativos. Continuamos entonces, damos la bienvenida a Mónica Belling. Bienvenida, Mónica. Justo, Manuel, como estaba comentando, dentro de estos temas, el tercero está vinculado al desarrollo de la región. Y nuestra actividad, como mencionaba, dentro del marco de nuestro propósito como compañía de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, el tercer tema era cómo impulsamos el desarrollo de la región. Y producto de esta idea y de este trabajo en conjunto con los diferentes grupos de interés, se formó el Fondo de Desarrollo de Moquegua. El Fondo de Desarrollo de Moquegua es una asociación civil sin fines de lucro que recibe los aportes de Anglo American para poder desarrollar proyectos en bienestar de la región Moquegua. Esta asociación sin fines de lucro también está conformada por diferentes actores, desde lo que es gobierno regional, gobiernos provinciales, acompañados de gobiernos locales, y también la sociedad civil representada a través de sus cámaras de comercio, ¿no? De hilo de Moquegua. ¿Qué es lo que se busca con esta asociación? Y ha venido desarrollándose durante todos estos años desde su formación, ha sido implementar proyectos que estén alineados con el plan de desarrollo regional. Esto es clave, porque si uno trabaja en una línea de acción para disminuir o cubrir las brechas, que muchas veces necesitan la colocación de ciertos recursos, ¿no? El Fondo de Desarrollo ha permitido en determinados momentos cubrir algunos de estos proyectos priorizados por la región. También es cierto que durante la pandemia, año 2020, sobre todo, se veía la necesidad de cubrir algunas brechas en salud, y el Fondo de Desarrollo y Anglo American directamente también estuvo muy involucrado para poder cubrir ese tipo de necesidades. Efectivamente, ¿no? Eso se informó en la prensa, en distintos medios. En este punto me gustaría que te refirieses al asunto de la rendición de cuentas, porque en muchos casos, en otros países y aquí también, ha habido experiencias que no han tenido la suficiente claridad en la rendición de cuentas. Entonces la pregunta es, ¿esta asociación civil tiene una buena auditoría? ¿Rinde cuentas? ¿Cuál es su cualidad en ese aspecto? Son dos aspectos importantes en tema de rendición de cuentas. Uno, que se debe esta asociación a rendir cuentas ante el Comité de Monitoreo de los Acuerdos de la Mesa de Diálogo. Punto uno, donde tienes participación de la sociedad civil, de las autoridades regionales, locales, y también está la participación de la autoridad nacional. Y también está la auditoría que el mismo fondo se ejecuta, que el fondo realiza para la gestión, para poder tener una revisión de los actuados y puedan ser reportados por un auditor independiente hacia lo que es el comité de monitoreo. En ese sentido, la rendición de cuentas es fundamental para la transparencia de la información que maneja el fondo. Pero no solamente está el Fondo de Desarrollo de Moquegua en lo que hemos venido haciendo nosotros como parte de nuestras actividades. En lo que es gestión pública también es importante el hecho de que nosotros hemos venido trabajando con las diferentes autoridades regionales para mejorar la gestión pública. Hemos puesto un programa de capacitación en gestión pública para los equipos de formuladores y ejecutores de proyectos, porque muchas veces los proyectos no se ejecutan o no son aprobados en el sistema de inversión pública. Sí, ahí hay un déficit muy grande. Faltan algunos levantamientos de observaciones, expedientes técnicos, etc. Entonces lo que hemos podido nosotros apoyar es poder tener un curso de gestión pública, inclusive lo hicimos el año pasado con la Universidad del Pacífico, y también hemos podido hacer un convenio con el Colegio de Ingenieros de Moquegua, que también lo pusimos en práctica el año pasado, para levantar observaciones utilizando las capacidades propias de la región. ¿Y cómo está
aprovechamiento de estos recursos por parte de la Universidad de Moquegua. Yo estuve hace años allá, tengo mi propia opinión sobre lo que yo vi, no es el caso porque ha pasado varios años, por eso mi pregunta es la situación actual. ¿Cómo están aprovechando esos recursos en la Universidad del Estado allá en Moquegua? De hecho, tú te refieres por supuesto al ingreso que reciben por canon minero, canon y regalías, y yo creo que fundamentalmente han estado implementando la infraestructura y propiamente los servicios en la universidad. Y esto me lleva al comentar que ahora que nosotros estamos iniciando operación, vamos a tener más recursos en la región Moquegua para ser utilizados. Por eso nuestra idea de potenciar la gestión pública de tal manera que pueda utilizarse los recursos que vienen producto de las operaciones de Quellaveco. En esa línea y con el apoyo también de entes externos hemos podido identificar puntos para fortalecimiento institucional, ¿no? Y eso es clave también para poder llevar a cabo una ejecución presupuestal todos los años que va a ser incrementada a partir de la operación de Quellaveco, ¿no? Esa es la línea en la cual estamos, Manuel, Mónica, y en eso estamos trabajando desde hace muchos años en Quellaveco, y creemos nosotros que esto obedece al propósito, repito, de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero que tiene una herramienta fundamental que es una estrategia de minería sostenible, del plan de minería sostenible que estamos nosotros desarrollando en todas nuestras operaciones en el mundo. 3 ejemplos, permíteme, Manuel, te quito un par de minutos en el sentido de... Con el permiso de Mónica. Gracias, Mónica. El plan de minería sostenible tiene 3 pilares, que es lo que marca la gestión de Anglo American en el mundo. El pilar vinculado al medio ambiente, el pilar vinculado a ser un líder corporativo confiable y el pilar de comunidades prósperas, ¿no? En estos 3 pilares nosotros trabajamos en eficiencia, por ejemplo, en la utilización del agua en el medio ambiente, y eso lo hemos comentado ya ahora respecto a cómo podemos manejar el agua de una manera responsable y eficiente para beneficio de todos. Quiero comentarles ahí, por ejemplo, en tema de cambio climático dentro del medio ambiente, nosotros somos la operación que va a iniciar sus operaciones con energía eólica, energía renovable. Hemos firmado un contrato con ENGIE para proveer la energía para la operación de Quellaveco desde Punta Lomitas, energía eólica renovable. Y en el tema de comunidades prósperas también hemos identificado uno de nuestros objetivos, en la corporación a nivel de todas las operaciones en el mundo es mejorar el rendimiento de las escuelas alrededor de nuestras operaciones. Ya hemos identificado las escuelas alrededor de nuestras operaciones y nosotros tenemos esa mirada de largo plazo de poder mejorar el nivel de rendimiento. Y por supuesto, en el tema de comunidades prósperas también está el poder generar trabajo en las regiones donde operamos. Y no trabajo para que trabajen en la mina, sino generar empleos soportados que permiten apalancar trabajos en proyectos de desarrollo, en proyectos de infraestructura y otros de negocios comerciales que permitan a las personas desarrollarse en otras actividades, no necesariamente la minera. La minera tiene un tiempo de vida, sin embargo, el apalancar y generar otros puestos de trabajo para mayor bienestar a más largo plazo es la mirada que tiene Anglo American, ¿no? Muchas gracias. Después me gustaría que retomásemos, después de la intervención de Mónica, que retomásemos, hay algunos puntos que poco se habla en el país, ¿no? De la relación entre una actividad empresarial grande y el ordenamiento territorial, que está de moda decir ahora, ¿no? Que en mi época le llamábamos acondicionamiento del territorio, ¿no? El territorio no se ordena por una norma, por una ley, se acondiciona para fines de desarrollo. Y en esto también brevemente, si pudiéramos, te lo dejo para luego, el tema del cierre de minas, del cual prácticamente nadie habla en el Perú de cierre de minas, tal vez porque hay mucha mina que ha quedado botada y que son más de 8.000 los pasivos que quedan, los pasivos ambientales que quedan en todo el país, ¿no?
Eso lo podíamos ver después, te lo ruego. Y ahora permítanme, amigos, presentar a Mónica. Yo a Mónica la conocí el año 2006, cuando regresé al Perú e inesperadamente recibí el encargo de ejercer la autoridad ambiental como presidente del Consejo Nacional del Ambiente. Fui el último presidente del Consejo Nacional del Ambiente, tal vez no recuerdas, pero ahí nos conocimos. Y luego he seguido su trabajo. Y el trabajo de Mónica es un trabajo sumamente meritorio, no tanto o no solo por ser mujer, sino por la calidad y el desempeño que ha ido generando, con una mirada no solamente sobre la mina y sobre lo minero, sino sobre el ser humano y sobre otras actividades. A mí me honra mucho tener hoy día esta presencia de Mónica y te ofrezco la palabra para que nos des tu mensaje, como siempre, independiente y bien sesudo. Muchas gracias, Manolo. Hola, Eduardo, qué gusto estar en tu programa. En realidad la honrada soy yo, y respecto al tema de cómo nos conocimos, tiene que ver mucho con esa pasión por el cuidado del medio ambiente. El CONAN, digamos, es la semilla de lo que hoy es el Ministerio del Ambiente. No sé si algunos lo saben, pero el CONAN nos ha permitido tener esa estructura que hoy tenemos en un ministerio que fue urgentemente desarrollado por razones de TLC. En realidad, nuestro país ha estado muy distante del cuidado del medio ambiente, y una de las razones por las cuales yo he estado muy feliz con el desarrollo de algunas empresas mineras, y sobre todo las empresas de clase mundial que trajeron toda esta cultura de cuidado ambiental, es porque se convirtió la industria minera en la líder en temas ambientales. Entonces es la primera que se acoge a toda esta normativa ambiental, y tú recordarás que en el CONAN los primeros que tenían que estar en la lista eran justamente las mineras, ¿no? Y seguidos por las demás industrias. Entonces, este es el punto de partida. Yo ahora estaba escuchándole a Eduardo justamente los pilares. Uno de los pilares es el tema ambiental, y tú decías mi vocación por las personas. Y mi vocación por las personas es porque justamente también un tema que yo lo veía, que lo trabajaban de manera muy natural y aún lo siguen haciendo las empresas mineras, son los proyectos de desarrollo sostenible y proyectos que están vinculados con la educación, como el que acaba de mencionar Eduardo, de comunidades prósperas, y también con este otro tema que tiene que ver con el desarrollo productivo, no necesariamente minero. Y nosotros venimos de, no solamente en el Perú, sino en el mundo, esas tendencias de querer que los proveedores siempre tengan que ser, o sea, todo el entorno de la minera tenga que ser minero o de servicio para la minería. Y esto, la verdad, yo recuerdo todavía no nos conocíamos, en el 2004, ¿no? En el caso Tintaya, por ejemplo, uno de los temas era darle trabajo productivo a la población, pero el trabajo productivo estaba vinculado a la minería. Era una situación para mí, la verdad, preocupante, ¿no? Porque está dicho que no todos pueden trabajar en el ámbito minero. Y ahora que justamente por Anglo American estamos hablando de reimaginar la minería, yo no sé si las personas que nos están oyendo tienen cercanía a qué significa reimaginar la minería. Pero reimaginar la minería, Eduardo nos lo cuenta con mucha naturalidad, porque yo me imagino que esto ya lo tiene súper conocido de la A a la Z, pero para un ciudadano común, pues la verdad es impresionante, es como del día a la noche. O sea, estamos hablando de una empresa de clase mundial que efectivamente va a utilizar energía renovable, 100%. La seguridad va a estar cubierta porque vamos a tener máquinas que van a procesar las cosas sin necesidad de exponer a las personas, ¿no? Tenemos muchos accidentes a los cuales están expuestos, que las mineras siempre han estado trabajando para evitar que esto ocurra. Bueno, con esto las probabilidades son mínimas, ¿verdad?
Y por otro lado, también tenemos empresas que efectivamente, ese reimaginar la minería tiene que ver con que la corporación ya lo está disponiendo, y que Yabeco va a ser justamente la mina modelo para semejante empresa como Anglo American. Tenemos en Perú la primera mina que va a trabajar bajo todos estos estándares. Entonces, la verdad que es un gran privilegio, porque este tema del desarrollo productivo tiene que ver con el fondo social. Y el fondo social tiene que ver con una serie de mecanismos que se han tejido y que tienen que ver con eso que tú adoras, Manolo, que es la planificación. Entonces, la empresa ya está viendo que las comunidades de su entorno empiecen a pensar en la productividad de manera planificada, y no necesariamente en torno a cómo voy a obtener un contrato con la minera, sino cómo puedo tener un programa de desarrollo ganadero, de desarrollo agrícola, un programa de diversos tipos. Tengo entendido que presentan proyectos, ¿no? Y estos se analizan, se estudian y entran para ver si también pueden recabar los préstamos. El pisco, los aceites, las frutas, pero todo eso darle valor agregado para que no sean solamente los imaginativos amigos chilenos que compran la producción, la envasan y luego la colocan en el mercado como propia, no toda, ¿no? Una parte. Pero hay que reconocer que también Sauder ya tenía un avance en estos temas, ¿no? Hay que reconocer que en la zona de Moquegua ya hay, y tú preguntabas justamente sobre la universidad, y te diré que yo he ido a Moquegua, he ingresado a la universidad y he conversado con los chicos. Me he quedado impresionada. Es más, yo tengo que agregar que tú conoces los premios Proactivo, tú también, y la creación de los premios Proactivo ha sido en conjunto con un egresado de la Universidad de Moquegua. Eso es algo que no lo sabe nadie, lo estoy diciendo acá en tu programa. Ha sido en conjunto con un egresado que en este momento está trabajando, es un ingeniero de minas que está trabajando en una empresa minera. Entonces, por eso yo te digo, ya tiene, si recordaremos, Moquegua es una de las regiones que tiene un alto nivel, ¿no?, en el plano educativo. Y ahora creo que con el tema de productividad, mayor dedicación, yo creo que esto puede convertirse quizá en el modelo para nuestro país, ¿no? Por eso hablamos alguna vez del modelo que Yabeco. Y en este asunto, expresión que yo he usado, y creo que hasta en una publicación que he escrito hace bastante tiempo sobre el tema, que tú has tenido la gentileza de alojar en tu revista, el modelo que Yabeco. El modelo no es porque se declara. Aquí son las palabras bíblicas las importantes, ¿no? Por sus hechos los conoceréis. Y creo que esto, hago esta pequeña disquisición para cederle nuevamente la palabra, esto es un reto para otras empresas mineras que tienen que, para durar en el tiempo, incluso hoy en las negociaciones de cambio climático ya no quieren hablar de sostenibilidad, sino de durabilidad. Si quieren ser sostenibles o durables, tienen que practicar esas cosas, ¿no? Y eso es muy importante porque esos elementos están relacionados a lo que yo decía en la introducción, ¿no? Un país, para tener una estructura estratégica en este mundo tan convulsionado, poder tener una personalidad fuerte, necesita empresas fuertes, entre otros elementos, y eso es lo que hoy día estamos reflexionando. Y creo que lo que ustedes dicen no solamente es un mensaje, lo digo yo, para quienes no conocen los temas, sino es un mensaje, en primer lugar, para los parceros, para la gente que está en la propia minería, porque no todos están cumpliendo lo que se dice, ¿no? Y eso es un asunto importante, dicho de una manera fraterna, no de una manera polémica, ¿no?, de guerra, sino de una manera emulativa, de contagio, de hacer las cosas bien, ¿no? Sí, Manuel, y antes de responder la pregunta que quedó pendiente, yo quería resaltar algo que, en base a lo que ha dicho Mónica. Recientemente, en noviembre del año pasado, lanzamos nosotros la plataforma de desarrollo regional en Moquegua.
una plataforma que busca identificar a los diferentes actores que tienen relación con el territorio, a lo que tú mencionabas, para poder identificar las potencialidades y las oportunidades. Hacer un estudio espacial de qué cosa existe en diferentes aspectos: educación, conectividad, salud, transporte, etcétera, y que de esa forma puedan decirse, acá tenemos una oportunidad, ¿por qué no la potenciamos? Tenemos oportunidad en el mar, tenemos oportunidad en la parte alta, con de repente el cuchuro, ¿no es cierto?, la alpaca, y de esa manera poder desarrollar proyectos donde no es la empresa minera la que está al centro, sino es el objetivo de la región, del territorio el que está al centro. Que no va a ser siquiera el departamento, ¿eh? Exacto. Porque el departamento es un límite pequeño, político-administrativo, exacto. no ambiental. Pero todos los actores, donde están los gobiernos regionales, las instituciones, la academia, las empresas privadas, son las que tienen que integrarse, hacer sinergias y finalmente poder desarrollar los proyectos. Y mejor aún, si van a haber recursos. Si van a haber recursos en la región, en el territorio, ¿cómo no aprovecharlos de esa manera, ¿no? Entonces, ese es un tema que nosotros venimos impulsando con otras empresas en la región, y que creemos con Mitsubishi, con ENGIE, coordinadamente con el gobierno regional, que nos permita pues salir y utilizando las herramientas que tenemos. CEPLAN también tiene su parte de trabajo en esto, ¿no es cierto? Y también en la revisión de los planes de desarrollo es una labor que ha venido siendo apoyada por CEPLAN también. Entonces, creo que hay muchas oportunidades en la región, y las empresas de alguna manera estamos siendo llamadas a tener ser unos actores, digamos, principales en esto también. Y a la pregunta que quedó pendiente respecto al plan de cierre que tú mencionabas, yo creo que ahí es un tema medioambiental, Mónica. Nosotros también nos hemos comprometido y hemos modificado nuestro plan de cierre, porque lo que vamos a hacer en el proyecto que ya ve, una vez terminada la operación, hacer lo que le llaman un backfill en inglés, o un relleno del Tajo, una vez culminadas las operaciones, y poder restaurar el cauce que mencionaba yo antes, ha sido desviado por un túnel para evitar que sea contaminado, sea utilizado, etcétera, ¿no? Para cuidar el río y el agua. Entonces, esa es una forma, digamos, de mirar también hacia el futuro, hacia la sostenibilidad, ¿no? Excelente. Y el rostro de Mónica me dice que quiere añadir algo, que quiere decir algo. Claro, porque justamente un tema con respecto al agua, y que es importante para nuestro país, que si bien no somos un país agrícola, nuestras tierras sí tienen particularidades muy ricas, y nuestra población tiene una vocación por la agricultura. Y bueno, esta ampliación de la frontera agrícola, como tú lo has dicho, Manolo, es importantísimo. Es importantísimo que Yabeco esté, como bien lo dices, dando un modelo, esté dando un punto de partida, como dicen, un go ahora los chicos, ¿no? Para justamente esa nueva minería, ese reimaginar la minería bajo los nuevos parámetros que demanda no solamente nuestro país, sino el mundo. O sea, estamos en una transformación total. El requerimiento de energía, el cuidado del medio ambiente, el tema del cambio climático, deben ser prácticas colectivas para poder justamente estar previstos y cuidados respecto a las necesidades que vamos a tener, como son de agua, de un aire limpio, de una tierra también saludable, y nuestro mar. Has mencionado ahora el tema de territorio, y efectivamente, ahora yo tengo entendido que dentro de los 26 acuerdos está justamente el de este ganado de camélidos, ¿no? Uh-huh. Y yo venía pensando, ¿no? Si me podrías aclarar, decía yo, si hay tiempo, el punto 26 que tiene que ver con artesanías de cobre,
un artesanal en cobre. Yo no sé si se están refiriendo a las artesanías como una industria o a la minería artesanal en cobre, porque acá abunda de todo. Es lo primero, ¿no? Fomentar la artesanía en cobre. Sí. Perfecto. Y ya tienen justamente estudios, están previstos hacer estudios al respecto. Sí, es uno de los que está en proceso, todavía no implementado, pero está en proceso. Fantástico. ¿Algo más? ¿Vamos a tener un pequeño corte o damos simplemente pase? Nosotros podemos permanecer acá a nuestros otros invitados, que son el ingeniero Leopoldo Monzón Ugarriza, conocido de todos nosotros, gerente y fundador de ProESMIN, y el doctor abogado Hernán Cuba Chávez, que también nos acompañó de una manera muy activa en la mesa que no se llamaba solamente mesa de Quellavecos, era minería y desarrollo, y ya desde el título. Y en este asunto yo quiero recordar que hubo un toque interesante de quien era ministro en ese momento, que pues, ya pasó, como otros ministros pasaron a otras actividades, no quiero decir a mejor vida, pero sí a otras actividades. Me refiero a Jorge Merino Tafur, que logró que la mesa, que era una mesa departamental, pasase a ser una mesa nacional bajo la responsabilidad del gobierno nacional junto con el gobierno regional y 30 actores más, que hacíamos en total 32 personas con distinta representación allí. Nosotros disfrutamos de un sector minero pujante que es producto de un trabajo de décadas. Y hay temas como el de exploraciones, hay temas como el que las operaciones trabajen de manera consecutiva y no con reincidencias de paralizaciones. Y necesitamos, ¿por qué de la minería? Y ya lo hemos visto en este tema de la crisis por COVID. Las empresas que han respondido inmediatamente y que han jaloneado para que las demás también se incorporen a este auxilio a la población han sido las empresas mineras. Y las empresas mineras son las que nos han permitido también reponernos de alguna manera. Ese mito de que la actividad y la informalidad que existe en el país es la que nos respalda para estar de pie, es falsa. En realidad lo que nos está respaldando para estar de pie es esta macroeconomía que está sustentada no solamente por los dineros que entran por la industria minera, sino también por la reputación que ganamos por la industria minera. Entonces ahí tenemos dos tipos de activos, ¿no? El activo económico y también el activo reputacional en términos financieros, y que lo hemos estado perdiendo gradualmente y que esperamos no seguir bajando, y todo lo contrario, levantarnos, ya que hemos visto en el último Perumín, hace unos pocos días que ha finalizado, un discurso un poco más aterrizado de parte de las autoridades. Esperamos que esto pueda seguir adelante y tener en cuenta que las demás empresas del país, ¿no?, de nuestro Perú, sigan este ejemplo, porque en realidad de eso se trata, de que todas las empresas se unan. No todas tienen las capacidades altas que tiene Quellaveco, porque está respaldada por una gigante del mundo, pero todos pueden poner un granito de arena a la proporción de lo que manejan. Sí, efectivamente, y así lo están haciendo algunas empresas pequeñas, medianas, formales, con criterios análogos a los que se han expresado por parte de Eduardo y de ti también, respecto de la gran minería moderna, que está en un plan de reimaginarse, pero la imaginación no basta, y no basta solamente un caso, sino que tenemos que generalizarlo. Con esta introducción yo le ofrezco la palabra, le damos la palabra a Hernán. Gracias. Primero que nada, saludar a todos tus gentiles televidentes, a tu audiencia, y por supuesto un abrazo a Eduardo, a quien no veo hace tiempo. Vía virtual nos hemos conectado algunas veces, y una reflexión que me cae en primer lugar respecto de lo que fue la experiencia de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo Moquegua, y que aplicó para el caso de Quellaveco.
Tal vez sin falsa modestia, debemos decir que ha sido el único proyecto de desarrollo, la única mesa de diálogo, el único espacio de diálogo y de desarrollo que ha sido exitoso en un proyecto de inversión minera en el país en los últimos 11 años. Y está a puertas ya dejar de ser un proyecto para convertirse en una unidad minera en plena producción. La relación en Moquegua entonces va a cambiar. Hasta hace poco se trataba de la relación de una región, de sus actores sociales, en fin, con un proyecto que estaba en etapa de exploración, de aprobación del estudio de impacto ambiental, de construcción, y hoy estamos próximos a entrar a la etapa de producción y, por consiguiente, al cumplimiento de una serie de obligaciones tributarias, llámese la distribución del canon minero y regalías, que va a significar un importante crecimiento, si no va a duplicar los ingresos que va a percibir esa región. Y entonces viene una nueva pregunta: ¿cómo se van a administrar esos recursos? ¿Cómo se va a poder aprovechar ese presupuesto para cerrar las brechas de infraestructura de la segunda región menos poblada del país, la segunda región más pequeña del país, pero que también se encuentra en un nodo central, porque es un punto de interconexión de todo el sur del Perú, con Arequipa por un lado, con Tacna, con Puno, con el Océano Pacífico, en el ramal de la carretera interoceánica y por lo tanto su conexión con el Brasil y con Bolivia, y su competencia en la geopolítica del norte de Chile. Entonces, para Moquegua, el inicio de operaciones de Quellaveco constituye todo un reto. Políticamente hablando, cabe la pregunta: ¿por qué en el país no se ha llevado a cabo otros espacios similares con otros proyectos igualmente importantes? Hoy, frente a el cambio de la matriz energética, frente a la existencia de la necesidad de nuevos o antiguos minerales para el desarrollo, por ejemplo, de la tecnología que nos permite estar interconectados en este momento, o de los futuros vehículos eléctricos, en fin, va a haber una demanda de mayores metales que van a significar un mejor aprovechamiento de recursos y, por lo tanto, nuestro país, que es un país polimetálico, nuevamente estará sin duda alguna en el centro de atención. Y por ello causa también preocupación, Manuel, la reciente publicación del Instituto Fraser, ¿no?, que nos da cuenta que el Perú, en comparación con el resto de sus vecinos, en esta encuesta anual ha sufrido la peor caída en el ranking. Ha sufrido un deterioro de cerca de 29 puntos en la percepción de incertidumbres. Respecto de las regulaciones ambientales ha caído 49 puntos. Y respecto de la duplicidad regulatoria e inconsistencias ha tenido un deterioro de 39 puntos. Quiere decir que en realidad el Perú ha sufrido el peor descenso de toda Latinoamérica y el Caribe en su ranking de competitividad versus los otros vecinos. Entonces, ¿cómo revertir esa situación? ¿Cómo generar realmente una percepción adecuada de la industria extractiva? Industria extractiva que no se opone al resto de las actividades económicas o extractivas del país: la minería, la agricultura, el turismo, la gastronomía, en fin, el deporte, en fin, todas las actividades son complementarias y compatibles. ¿Cómo logramos desterrar el antagonismo, la confrontación, la violencia, para lograr un mejor entendimiento y un mejor desarrollo? Yo creo que ese es uno de las lecciones que todavía tenemos por aprender. Si podemos hacerle un pase, por favor, a Leopoldo. La idea central que estamos conversando es el modelo Quellaveco en sus distintos componentes. Y Hernán acaba de señalar algunas dimensiones, no solamente internas nacionales, sino también la relación hacia futuro que asimismo ha sido tocada aquí. Mi pregunta principal para tu experiencia en el conocimiento del país es: ¿cómo ves el proyecto Quellaveco
en el marco de lo que llamamos macro-región sur, vale decir, la que integra varios departamentos de la República en el sur. ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Cuál es tu valoración al respecto? Perfecto. Mira, el proyecto Quellaveco es un proyecto que yo lo declaro como un proyecto ícono en el país por muchas razones. Primero, y las más importantes, es el proyecto Quellaveco fue explorado y perforado en los años 1950. Se han tenido que pasar 70 años para que el proyecto se haga realidad. Eso no puede pasar, pues. O sea, de ahí tenemos que partir y ir jalando las experiencias y por qué ha sucedido estas cosas. Pero, en contrapartida a ello, el proyecto Quellaveco ha hecho un par de cosas que son fundamentales para que se dé el cambio que se tiene que dar en la minería aquí en el Perú. Es muy importante que las cosas comiencen a cambiar porque lo que nos ha dejado la minería a las comunidades que están en el entorno de ellas no es nada agradable. Desgraciadamente han entrado cuantiosas cantidades de dinero y las empresas han trabajado por muchos años muy rentables, pero el Estado no ha sabido cómo devolver eso al entorno alrededor de la minería. Entonces, hoy día, la minería está dentro de un entorno en el cual hay muchísima desconfianza de parte de los pobladores que están alrededor de ella, porque no han visto desarrollo a partir de todo este boom minero de muchos años. El otro tema es de que gran parte del canon por ello se ha malgastado y la economía local solo ha crecido para los menos. Son muy pocos los que han podido aprovechar, son unos cuantos los que han podido aprovechar el boom, cuando el resto de las poblaciones solamente ve pasar el mineral y no ve el desarrollo de sus regiones. Entonces, ¿por qué digo que Quellaveco es un ícono? Es un ícono porque ha generado un fondo social de casi $1.000 millones que va a poder hacerse para desarrollar esto. Y este fondo social tiene un fideicomiso. Si esto lo asociamos con un adelanto del canon, podríamos desarrollar todo el departamento de Moquegua perfectamente y todo ese corredor sur beneficiado del desarrollo de Quellaveco. Entonces se ha dado un primer paso importante que otras empresas no lo han dado por la coyuntura, porque Quellaveco ha hecho un acuerdo en momentos hace 8 o 9 años con tu participación, que van a traer un cambio, pero este cambio no es suficiente. Necesitamos sumarle a ese cambio un par de cosas. Necesitamos hacer que el Estado dé una norma nueva en el cual las autorizaciones para hacer minería cambien totalmente. Tenemos que comenzar a pensar diferente. Tenemos que comenzar a pensar en permisos automáticos, en el cual con una declaración jurada nosotros podamos desarrollar nuestra actividad asociada a una fianza. Entonces vamos a poder explorar y construir libremente. Y si algo hacemos mal, para eso está la fianza, para resarcir el daño económico que fuera. Y si algo también hacemos mal, la licencia puede ser cancelada y pasada a otro operador. Pero ya es momento que nos comenzar a creernos entre el Estado, la empresa y las personas que están alrededor de la actividad. Entonces tú asocias con una flexibilidad de este tipo en las autorizaciones y permisos, vamos a reducir de 70 años, esperemos a muchos menos, el desarrollo de los proyectos. Tenemos una cadena de proyectos en el país de casi $60.000 millones. Entonces, si hacemos esto, tenemos una oportunidad. Pero esa oportunidad tiene que venir amarrada a que a las poblaciones le tenemos que dar no solamente un fideicomiso, no solamente un fondo social, sino un adelanto del canon. Imagínate adelantar solo el 8 o 9% del canon a valor presente de una mina como Quellaveco. Te aseguro que desarrollamos todo el corredor sur con infraestructura de todo tipo, educación, salud,
riego, vías, agua, desagüe, etcétera. Entonces tenemos que comenzar a pensar diferente y es el momento que esto suceda. Otra de las cosas que yo veo muy interesante de Quellaveco ha sido cómo su valor ha ido creciendo en el tiempo. Y esto es lo que tiene que suceder con toda la minería en general. Cuando en el año 92 se privatizó, se pagó $12.8 millones por el proyecto y un compromiso de inversión de 560 millones. Hoy día se ha construido con 5.500 millones el proyecto. O sea, la inversión ha sido 10 veces más. Y el valor presente de un proyecto como Quellaveco es varios billones de dólares. No son varios millones, son miles de millones de dólares de valor presente de este proyecto. Entonces, el valor que tiene la minería y el crecimiento de valor de la minería en el tiempo es muy importante. Y es muy importante no solamente como inversión, sino como generadora de fondos, que es de lo que te estoy hablando. Entonces, yo quería poner esto en el tapete. Ya he escuchado de todo lo que está haciendo con respecto a energías limpias, Quellaveco, que es muy importante, pero creo que esta oportunidad no la dejemos pasar y hay que sumarle estos componentes nuevos para que la actividad mejore y principalmente para que las comunidades vecinas a los proyectos mineros sientan que tienen un beneficio de ellos. Hoy día no lo están sintiendo y por eso los resultados de las elecciones anteriores y de estas de ayer, porque han ganado una serie de grupos que quieren cambio y quieren un cambio en el cual ellos sientan que tienen un beneficio de la actividad, ya no paralizar, sino cómo se benefician ellos de la actividad. Lo dejo ahí en mi primera intervención, si hay otra, perfecto, y si hay alguna pregunta. Sí, no quisiera una pregunta contigo, sino quiero ver el otro lado de la medalla. El otro lado de la medalla es la gestión pública. Y yo quiero pedirle a Hernán, que trabaja este tema específicamente, se lo pido sabiendo que está trabajando el tema, que nos haga la comparación. ¿Es posible utilizar esos recursos que apalanca la minería o la agricultura o alguna otra actividad importante en el país, si es que se siguen las rutas establecidas de Invierte P y de la administración pública? El otro día en Ayacucho, cuando discutíamos la cuestión del gas, un funcionario de Proinversión que trabaja ahí una buena cantidad de años, un excelente profesional, nos dijo textualmente lo siguiente: señores, hay 14 pasos, por lo menos, no dijo solo, sino por lo menos 14 pasos para que la inversión de la administración pública, si es que no sufre retraso, si es que no hay coimas, si es que no hay ampliación, ese tipo de cosas. ¿Y cuánto tiempo dura esto? Entre 8 años. 8 años se comen 2 periodos electorales de un gobierno regional o de un gobierno municipal y encontramos además la transición a un gobierno nacional. Pero ¿tenemos que seguir con eso, Hernán? ¿O también tenemos que reimaginar la administración pública? Y tú has trabajado este asunto, yo te pido que nos digas cuál es la otra opción que también hay que considerar para esto. No sé si ha sido claro en la pregunta. No, totalmente, Manolo, pero abordas un tema muy, muy amplio. Trataré de resumir, tal vez sumando también a lo que dice Polo, tenemos que pensar dramáticamente diferente en el tema de inversión pública. El presupuesto público que tenemos para el próximo año es de 200.000 millones de soles. Ese mismo presupuesto del Estado peruano del año 90 era 32 millones de los mismos soles. No me estoy equivocando en el número, 32 millones de soles en el año 90 contra 200.000 millones de los mismos soles fuertes, según el Banco Central de Reserva, del año 2023. ¿Ha cambiado en ese porcentaje la calidad de la inversión pública en el Perú? No. Lo que hemos tenido es, lamentablemente, un crecimiento exponencial de la corrupción. La Contraloría General de la República nos publicó un informe el año pasado y este año, hace un mes más o menos,
en el cual ha calculado como entre cerca del 10 y el 15% la pérdida del presupuesto en actividades relacionadas con corrupción. 22.000 millones de soles este año, 24.000 el año pasado. Y adicionalmente ha encontrado responsabilidad penal en cerca de 2.000 funcionarios públicos este año, y el año pasado aproximadamente 1.700. Entonces, cada año vamos a tener 2.000 procesos penales, el Ministerio Público va a hacer 2.000 juicios, el Poder Judicial va a emitir 2.000 sentencias, van a ir 2.000 presos cada año a los penales. Bueno, entonces, lo que pasa es que entonces si ¿qué vamos hacemos? a seguir, ¿Hay si otro con el método? sistema, sí, claro, si vamos a seguir con el sistema de inversión pública que tenemos, ese es el panorama que nos espera. Aglutinar todos los proyectos en un solo contrato NEC y que ese contrato NEC sea conducido y administrado por una entidad especializada, PMO, le dice la doctrina, y que a través de ese contrato la empresa contratista se encargue de elaborar los expedientes técnicos, ejecutar y construir, y solamente después de la supervisión y entrega de la obra en el tiempo pactado se realice el pago de lo ofertado, solo así evitaremos las filtraciones. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, ¿cuál es el incentivo perverso que existe cuando se habla de la transferencia de dinero por parte del canon minero, regalías y demás? El incentivo perverso es transferir el presupuesto, porque como hay presupuesto, entonces viene el despilfarro. Lo que hay que asegurar es la construcción de las obras, identificar realmente cuáles son las obras prioritarias para el cierre de brechas y luego dar un paso más hacia los monumentos alegóricos, en fin, y demás, que son solamente un despilfarro. Eliminar, ¿cómo puedo decirlo de manera que suene no ofensiva, ¿no? Pero como hay proyectos que son de fácil y rápida ejecución, se hacen pues una y otra vez, ¿no? Remodelación de pistas y veredas, una y otra vez pistas y veredas. Terminó de remodelarse la pista y la vereda o una plaza o una losa deportiva y se vuelve a romper y se vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque hay que pagar cuotas a los quienes han brindado soporte político, a los proveedores locales, al clientelismo, en fin, se tiene que repartir la plata porque como no se sabe desarrollar proyectos de envergadura que realmente solucionen, que demoran 8, 10 años en materializarse, entonces necesitan réditos políticos. Cambiar el sistema de inversión pública, creo yo, a través de un único ministerio de infraestructura que no se dedique a construir, sino que se dedique a vigilar los contratos NEC que se cumplan en tiempo, plazo y oportunidad para garantizar. Me dirán, ¿pero acaso se han aplicado los contratos NEC? Sí se han aplicado. En Lima, para la construcción de toda la infraestructura deportiva, que más o menos ha sumado 3.000 millones de dólares y que se han ejecutado en un periodo de 2 años, se han hecho a través de un contrato NEC. 3.000 millones de dólares. Yo suelto la pregunta al panel. ¿La brecha de infraestructura en Moquegua es más o menos 3.000 millones de dólares? ¿Es un poco menos? ¿No podría hacerse toda esa brecha de infraestructura, todo el cierre de esa brecha de infraestructura en un solo contrato? Y así, Manuel, se puede hacer por cuenca, se puede hacer por departamento, se puede hacer por etnia, se puede hacer por ruta económica, por clúster económico. Aglutinar todos los contratos para hacerlos en un solo, aglutinar todas las obras para hacerlos materialmente posibles en un solo contrato NEC. Sí, que además, muchas gracias, que además es lo que se está utilizando en otros países, que no es el caso mencionar. Yo le ofrezco la palabra ahora a Polo para que nos redondee su presentación o algún comentario y luego en los minutos que nos quedan nuestros queridos amigos acá en sala puedan también decir su palabra final. Adelante, Leopoldo, por favor. Sí, Manolo. A ver, muy interesante. Lo que dice Hernán es totalmente cierto. O sea, 200.000 millones de inversión para el 2023, 24.000 millones de corrupción calculados por la Contraloría. Entonces, el 10% de los fondos se va en corrupción y un 40% de los fondos en obras que no se concluyen, que no se terminan. O sea, ese es el panorama.
y sumado a ello los tiempos de demora de los permisos para ejecutar tales. Entonces, por eso que en la primera parte de la intervención hablaba de hacer un cambio. Estoy totalmente de acuerdo, hay que hacer un cambio en el sistema de inversión pública, y ese cambio tiene que tener ese componente que decía hace un momento, que es el componente de comenzar a creernos y a comenzar a firmar declaraciones juradas con el compromiso de hacer bien las cosas. Si no se quieren, simplemente o no se les paga, o quien cumple una falla, ya sea una falla por algún tipo de deshonestidad o por alguna falta de calidad técnica, simplemente se le cancela el contrato directamente. Y luego empaquetar ellos, como lo está haciendo el gobierno británico en la reconstrucción con cambios en el norte y en el proceso de los panamericanos, que por suerte lo he vivido con Carlos Neuhaus. Entonces, eso es una de las soluciones, o como la carretera central con los franceses. Entonces, sí hay experiencias y sí hay cómo. Lo que no se quiere es que si se cambia el sistema de inversión pública, muchísima gente se queda sin la coima. Pues eso es la verdad del tema, ¿no? Es tan duro como eso, y entonces esto es lo que tiene que cambiar. Y estas experiencias que sí son positivas hay que llevarlas directamente a los lugares donde hay este tipo de... Hay que sentarnos en el Corredor Sur y hay que hacer un cambio. Hay muchísimo dinero rondando entre Las Bambas, Quellaveco, Cerro Verde, Constancia y Antapacay. Hay muchísimo por hacer, hay muchos proyectos que están por salir en ese cinturón, y hay que garantizar que salgan y hay que garantizar que el dinero se gaste correctamente. Eso es un poco el juego, y que llegue al que de verdad lo necesita y el que de verdad está alrededor de la actividad. Porque si además eso se da, hay un encadenamiento con la agricultura que involucra más o menos unos 3 a 4 millones de hectáreas nuevas por sembrar solo en ese corredor sur. Entonces, si tú llevas esto a valor presente a niveles del PBI nacional, estás hablando de un 6-7% del PBI entre minería y agricultura, que nos cambia la vida totalmente a todas esas personas que están ahí, y donde tenemos la población más necesitada y más huérfana, y que siempre recurre a lo primero que le suena más radical, porque esa es la verdad. Porque al estar en la situación que están, cuanto más radical, mejor. Y como estaba diciendo ayer, si ayer ha sido Castillo, mañana va a ser Antauro. Y cada día se va a hacer mucho más difícil con estos personajes desarrollar la actividad minera. Entonces tenemos que de alguna manera ya también el empresario minero a comenzar a ver las cosas de otra manera, a tomar este ejemplo de las cosas buenas de Quellaveco y migrarlas hacia otros proyectos, hablar lo que dice Hernán de hacer un cambio importantísimo con respecto al sistema de inversión público, pasemos a los contratos tipo NEC, y esas son las cosas que van a sumar. Entonces tenemos que de alguna manera ya comenzar a pensar en el cambio y a propugnar este cambio, porque estamos muy pasivos, estamos dejando pasar las cosas y se incendian minas, y la informalidad, que no hemos hablado hoy día, pero será motivo de hablarlo después. En otro momento, así es. Sí, son casi 300.000 familias en minería viviendo en la informalidad, Manolo. Es un tema no menor, estamos hablando de 1,5 millones de peruanos. Así lo hemos repetido hace poco en una conferencia internacional, en que el discurso era contra la minería ejemplar y se olvidan del resto de las informalidades del país. Ese discurso es perverso, además es un discurso completamente equivocado que va contra la evidencia. Yo te agradecería que redondearas para que ellos puedan despedirse también. Yo ya terminé y los escucho y perfecto. Estamos para cualquier momento seguir conversando del tema. Gracias, Leopoldo, gracias, Hernán. Creo que han tocado el tema de planificación, que no solamente lo hacen los entes públicos, sino también entes capaces que se juntan, empresas, universidades y otras instituciones. La palabra de ustedes un poco a
a la brevedad, porque ya estamos terminando esta excelente conversación, por favor. Okay. Bueno, yo quiero muy rápido hablar sobre algo que quedó en el tintero, que es el cierre de minas. El cierre de minas es una preocupación de las grandes empresas mineras que ya lo han propuesto globalmente a través del Consejo Interamericano de Minería y Metales, ¿no? El ICMM, y esa es una de las prioridades, ¿no? El tema del cierre de minas, que también se ha mencionado. El otro tema que se ha mencionado aquí también en este panel es el de la corrupción. Y la corrupción yo diría que es el principal problema. Sí discrepo en que no hemos avanzado un montón, hemos avanzado bastante respecto a un Perú en 1990 al Perú de hoy. Y lo que pasa es que no sabemos reconocerlo y lo que pasa es que no sabemos nosotros mismos valorarnos. Nosotros a través de todos estos desarrollos hemos tenido un crecimiento impresionante. En algún momento incluso hemos sido la estrella de la región. Y esto hay que saber ponerlo en valor, esto hay que saber continuarlo. Y respecto a que sí, hay que cambiar ciertos mecanismos, totalmente de acuerdo. Creo que el aparato burocrático es elefantiásico para manejar algunos proyectos. Creo que deberían ser muchos más pequeños. Hay una propuesta desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú que habla sobre agencias de desarrollo regionales o territoriales para ello. Y ahí cierro para darle el paso a Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Mónica. Yo creo que coincido completamente con lo que mencionaron Leopoldo y Hernán, en el sentido que hay una gran oportunidad de hacer cambios, implementar herramientas y implementar conceptos modernos para la ejecución de proyectos. Nos enfrentamos, sí, lo hemos dicho, ante una falta a veces de capacidades para poder lograr la ejecución, y esto con las herramientas que he mencionado perfectamente son factibles en las regiones. Y solamente un tema final, Manuel, que creo que todos nos hemos referido de alguna manera a lo que es la confianza, la generación de confianza como un elemento fundamental para el relacionamiento entre la sociedad civil, instituciones, gobiernos, empresas privadas. Yo creo que ese eje conductor de la generación de confianza a través de los espacios que permitan ser transparentes y compartir información hacen que estas herramientas y otras puedan ser ejecutadas. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos, terminamos esta conversación, podríamos continuarla. Muchas gracias a Hernán por esos 2 puntos que han sido como banderillazos bien puestos, y al cierre y el redondeo de Leopoldo, a esta admonición, a este criterio que ha subrayado muy bien en este último comentario Mónica, y al reto que está planteando, un reto posible y deseable, pero además probable de ser realizado. La cuestión es poder reunir estas voluntades como lo hicimos en la mesa. Lo primero, el respeto a la verdad. Al mismo tiempo, el respeto a la persona. Y tercero, el método de no seguir con actas y mesidas, sino que hacer como hicimos ahí. Nos impusimos, compartimos un propósito que yo se los dije. Esto debe aprobarse antes del primer 28 de julio del gobierno de entonces, que era de la familia Humala. Y se aprobó así, porque si no poníamos una meta, cualquier planteamiento que no tiene meta queda en el aire, y en el aire es volver a las mesidas. Les agradezco mucho su contribución y creo que hemos dado un paso importante de compartir estos elementos de cómo la vida interna ayuda a la estatura estratégica de la República, que es el leitmotiv de este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.